Así es, la eclesiología es la disciplina que estudia las cosas, todas las cosas, aspectos acerca de la iglesia. ¿Por qué tenemos que estudiar la eclesiología? Tenemos que estudiarla porque estamos dentro de una iglesia, somos parte de una iglesia, de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que comprender de dónde viene todo esto, hacia dónde nos dirige y realmente qué es lo que estamos haciendo, porque en realidad esto no es algo, bueno, muchas de las veces cuando nosotros llegamos a la congregación, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y formamos parte de una iglesia, pero en realidad seguimos a los demás, como ovejitas, seguimos a los demás y seguimos las mismas prácticas de los demás, de los más antiguos. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que hacer. Y muchas de las veces hay otras congregaciones, he visto en otras congregaciones, donde siempre buscan un líder como modelo para poder seguirlo. Y entonces muchas de las veces ese líder lo enseñan mal o realmente no tiene un conocimiento completo de la escritura o simplemente solamente escuchó partes aquí, partes allá y una mixteadura de adventistas, de bautistas, de repente de pentecostales, de carismáticos, incluso hasta de católicos, y hace una revoltura y se hace una especie de enseñanza en su mente y lo malo es lo malo es de que hay ovejitas que están imitando el comportamiento de ese líder. Recuerda lo que hablábamos acerca de lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, de lo que decía que se cuidara muy bien y de la doctrina. ¿Por qué? Porque así te vas a salvar tú mismo y vas a salvar a los que te oyen. Y eso es algo peligrosísimo, porque si no conocemos la escritura, estamos yendo nosotros al precipicio y estamos llevando a todos los que nos oyen. Amén. Amén. Pero por eso es importantísimo, y yo los felicito por estar, por tomar el tiempo. Sabemos que este país nos reduce hasta el segundo que nos queremos, no sé, echar un vaso con agua, un café o lo que sea, hasta ese mismo nos anda consumiendo este país. Pero yo les felicito por administrar su tiempo de tal manera de que ustedes están aquí para poder recibir estas clases. Y no para decir que yo sé más que tú y que todo ese asunto, no, sino simplemente para hacer, el fundamento, la piedra es Cristo. Pero recuerda lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, cada quien sabe cómo sobreedifica. Si algunos sobreedificaren sobre madera, heno u hojarasca, cuando llegue el fuego, o sea, si cuando llegue la prueba, todo eso se va a quebrar y no se va a permanecer, se viene toda la fundación. Pero dice, si alguno edificare sobre oro, plata o piedras preciosas, aunque venga lo que es el fuego fuerte, aunque venga ese fuego fuerte y queme todo, las columnas van a quedar paradas. Entonces, en el otro aspecto, donde dice que si alguno edificar y sobre heno, madera o hojarasca, recordemos, está cimentado en Cristo, ¿me entiende? El apóstol Pablo no dice que ya son personas que ya perdieron la salvación o algo así, no, sino que simplemente tienen que volver a edificar, ¿me entiende? Porque cualquier cosa que no venga de parte de Dios o que no venga de parte de la palabra, eso, al ponerlo en el filtro de la palabra, todo eso se derrumba. Cualquier argumento que tengamos o que tengan las sectas, al momento de pasarlo por la luz de la palabra, ese fundamento se cae y ahí es donde viene la ruina para ellos. Amén. Pero si nosotros estamos cimentados en Cristo y edificamos sobre el fundamento de la palabra, como dice dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, dice que nos edificáramos sobre el fundamento de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, la iluminación o la revelación de la palabra del Antiguo Testamento que se le dio a los apóstoles. Dice que nos edificáramos sobre el fundamento de los apóstoles, así no hay otro fundamento más que Cristo, Él es la piedra angular.
pero las bases las pusieron los apóstoles de Cristo. Entonces, sobre esas bases nosotros tenemos que edificar nuestro comportamiento, nuestra creencia o simplemente nuestro cristianismo. Exactamente. Yo a veces estoy todavía en la introducción, a veces me admiro de cómo eran los primeros cristianos. Ellos pues no tenían la Biblia, pero ellos tenían aquellos hombres de Dios. Recuerdan a Esteban, que dice que lleno del Espíritu Santo, él les dio una cátedra a los ancianos acerca de quién era Cristo y cómo estuvieron profetizando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces eran personas, dice también la Escritura, que eran personas que no eran estudiosas, no eran personas que venían de Harvard, de Jerusalén, o sea, sí que no venían de iglesia, no venían, perdón, de escuelas o colegios grandes, sino simplemente eran personas del vulgo. Pero entonces, ¿quién les dio esa enseñanza? Ellos conocían el Antiguo Testamento, pero la revelación, la iluminación, se las daba el Espíritu Santo, pero de lo que ellos ya sabían. Amén. Entonces, de ahí se levanta lo que es la iglesia. Pero ahorita nos lleva una sorpresota, porque la iglesia es más que eso todavía. Amén. Entonces, abran la página 1. Vamos a ver la página 1. A los conceptos, concepto principal de la eclesiología. Pero quisiera ver primero vamos a ver 8 pasos, son más, pero quise extraer los más importantes para poder dar una enseñanza lo más completa que se pudiera, pero toda la enseñanza hubiera sido buenísima, pero por cuestión de tiempo, por cuestión también de aprendizaje, pues se me hizo un poco más difícil, pero tomé un extracto de lo más importante, que es acerca de lo que es la eclesiología. Página 1, entonces dice, concepto principal de la eclesiología. Dije que iba a hablar acerca de los 8 conceptos. El primer concepto dice, la esencia de la iglesia, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Son 2 parrafitos nada más, eso es lo que vamos a ver. Número 2, el origen de la iglesia. Número 3, la composición de la iglesia. Número 4, el gobierno de la iglesia. Número 5, la naturaleza de la iglesia. Número 6, los propósitos de la iglesia. Número 7, la misión de la iglesia. Y por último, el perfil de una iglesia saludable. Eso es hermosísimo. Amén. Bueno, vamos a ver el concepto principal de la eclesiología. Primero tenemos que saber las bases de lo que significa eclesiología, porque como decíamos allá afuera, ya cuando empezamos a entrar todo este asunto de la teología, empiezan a resultar unos nombres que son muy difíciles hasta muchas veces de pronunciar, pero todo tiene su significado. Ya ves las dispensaciones, qué es lo que significa, la hermenéutica, qué es lo que significa, la homilética, qué es lo que significa, geografía bíblica, todo eso tiene su significado y tiene podemos decirlo así, su explicación, por qué esa palabra. Bueno, el concepto de la eclesiología dice, ¿qué es la eclesiología? La eclesiología es la disciplina que estudia la iglesia en todos sus aspectos, y cuando decimos todos, son todos. ¿Amén? O sea, sí, desde, no pudiera explicarlo porque me voy a adelantar muchísimo, no quiero. Vamos a ir, como dijo el carnicero, vamos a ir por partes. ¿Okay? Dice, párrafo número 2, dice, ¿de dónde proviene la palabra iglesia? Wow, me quedé asombrado de eso. Ahorita lo voy a explicar. La palabra iglesia es la transliteración del término griego eclesia, que literalmente significa los llamados fuera. Bueno, entonces, ¿por qué la iglesia nos llama a estar dentro y el significado es llamarnos fuera?
pero ahorita viene la explicación. Dice, en todos los tiempos bíblicos, ese término se usaba en sentido general para referirse a una asamblea de personas. ¿Qué tal, mi hermano? Dios le bendiga. Entonces, dice, en los tiempos bíblicos, ese término se usaba en un sentido general para referirse a una asamblea de personas. O sea, sí, tal vez el significado verdadero es los llamados afuera, pero en realidad ese término siempre se usaba para una congregación, para una reunión de personas. Amén. Los autores bíblicos adaptaron este vocablo para aplicarlo de manera especial a la congregación del pueblo de Dios. Esto es, a todos aquellos que por elección divina son llamados fuera de las multitudes para llegar a ser suyos. Ahí está el verdadero significado. Entonces, no se le quitó por completo lo que es el verdadero significado, sino que tenía su sentido. Si tal grupo de personas, podemos decirlo así, personas normales, comunes, y son llamados, los de la iglesia son llamados a estar fuera de esas personas comunes y normales, o sea, personas que no conocen a Dios, pocas palabras. Entonces el llamado no es salir fuera de la iglesia, sino salir fuera de las personas, o sea, sí, en un término general llamándolo a santidad. Fuera de lo mundano para ser reservados, para ser santos. En las palabras de Grudem, que era un teólogo muy respetuoso, decía, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Wow. Ahí ya más o menos vamos entendiendo lo que es el verdadero significado de la iglesia y a dónde va la iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces quedamos bien con que eclesia es la palabra griega que significa los llamados fuera, pero no los llamados fuera del edificio, sino los llamados fuera de lo que es lo secular, era la palabra que estaba buscando. Y para ser santos, para ser llamados de parte de Dios y ya no ser más personas personas comunes y corrientes, o se me volvió a ir otra vez la palabra. Como decir, para ser purificados. Exactamente, para ser purificados o procesados en la santidad, salir fuera de lo que es del mundo. Del mundo, sí. También dice a nuestro Señor Jesucristo, esto hay que entenderlo también de una forma espiritual. Decía nuestro Señor Jesucristo, no te pido, Padre, en aquella oración antes de ir al sacrificio, nuestro Señor Jesucristo ora al Padre y le dice, no te pido que lo saques del mundo. ¿Me entiende? Entonces, exactamente, a eso se refiere a un pensamiento más espiritual. Porque va a haber regados cristianos entre mundanos, va a haber regados, sí, pero el llamado a salir fuera es un llamado espiritualmente, ¿me entienden? ¿Por qué? Pues ¿cómo se van a convertir los no salvos o cómo se van a convertir los mundanos si no hay alguien que brille, que haga esa luz? ¿Me entienden? Recuerden lo que decía nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, y ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Me entiendes? Entonces, a eso nos manda nuestro Señor Jesucristo, a hacer luz en medio de las tinieblas, pero no participar en las cosas que ellos están acostumbrados a participar. Ese es el llamado a salir fuera de todas esas costumbres malas. Ese es el verdadero significado. ¿Hasta aquí vamos bien?
Ok, bueno, entonces vamos al concepto número 2. Decíamos que era el origen de la iglesia. Ok, ahora me falta a mí actualizarme acá. Ya estamos. El origen de la iglesia. Voy a leer un párrafo para ir comprendiendo a ver qué significa esto. Quedamos con qué iglesias llamadas afuera. Bueno, vamos a ver el origen de la iglesia. Dice, siendo la iglesia el pueblo de Dios, su origen comenzó con la conversión de los primeros pecadores. Bueno, ¿quién se imagina usted que son los primeros pecadores? Los judíos, ¿Dónde? los primeros pecadores. Adán y Eva. Nosotros estamos hablando de la iglesia, ¿no? Vaya vamos. Vaya vamos. Iba a verlo. Dice en Génesis 4, versículo del 1 al 4. Recuerdan que en el capítulo 3 de Génesis habla acerca de la caída del hombre y de la mujer. Los dos juntos, o sea, sí. Y en el capítulo 4 habla acerca de que después Adán se llevó a su mujer y le nacieron hijos, y Caín, y luego Abel, y luego Set, y todo ese asunto, ¿me entiendes? La ofrenda y todo ese asunto. Bueno, entonces, el capítulo 4 ya nos habla un poquito más acerca de lo que Dios quería para, ¿cómo le dije? Como sacrificio, porque ellos se sentían obligados a querer llevar una ofrenda a Dios. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Caín quiere llevarle unas mazorcas y unos vegetales, pero Abel le lleva el mejor corderito que tiene, ¿me entiendes? Porque ellos se sentían como que tenían que hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, los primeros pecadores, Adán y Eva y su descendencia, ya sentían esa necesidad, o a lo mejor no lo dice la Biblia, pero a lo mejor ya había esa necesidad de querer llevar sacrificio a Dios. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque si nos vamos a lo que es la mentalidad de las personas, podríamos decir así, de las civilizaciones antiguas, todas las civilizaciones siempre buscaban una deidad y le daban sacrificio a una deidad. ¿Quién les enseñó eso? Ya lo tienen aquí, ¿cierto? ¿Quién les enseñó a los aztecas a sacrificar personas para entregárselos a sus dioses? Los Machu Picchu. ¿Quién enseñó a los egipcios? Siempre las civilizaciones antiguas siempre buscaban hacer un sacrificio para tener contento a un Dios. Entonces, en este caso estamos hablando del Dios verdadero. Génesis capítulo 4, versículo 1 hacia el 4. Entonces, siempre esa necesidad de estar en paz con Dios. ¿Me entienden? Entonces, ellos fueron los primeros pecadores, y de ahí comienza la iglesia. ¡Wow! Decir, este hermano, yo creo, tomó mucho café y ya le hizo daño. No, porque, bueno, sí, tal vez, pero no es ese es el asunto. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Porque si recuerdan, mejor sigo leyendo. Vamos a leer Génesis capítulo 4, del versículo 1 al 4. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es decir, dos profesiones diferentes. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Me entiendes? Entonces, Dios se agradó de lo que estaba haciendo Abel, pero le digo, no dice la Biblia, pero me imagino que como que haber hablado Dios con ellos y les haber dicho, ¿sabe qué? Sacrificio o algo, porque realmente, no sé,
No lo dice la Biblia, no me puedo poner a asegurar algo que no dice la Biblia, pero con el contexto nos damos cuenta que le agradó la ofrenda que Abel llevó hacia Dios. Amén. Termino la cita bíblica y dice, Decayó. y se extenderá hasta el día que Cristo regrese. Eso es el... Yo estaba en el texto todavía. Sí. No, hasta ahí la cita bíblica. Dice, y se extenderá hasta el día que Cristo regrese, cuando sea salvo el último de los escogidos. Voy a retomar el contexto antes de hablar el versículo bíblico. Dice, siendo la iglesia el pueblo de Dios, su origen comenzó con la conversión de los primeros pecadores. Y se extenderá hasta el día que Cristo regrese, cuando sea salvo el último de los escogidos. Entonces dice, sin embargo, el pueblo de Dios ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, ¿ve? De acuerdo con los tiempos que Dios mismo ha señalado en la historia de la redención. Y entre paréntesis, dispensaciones bíblicas. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando? Las dispensaciones bíblicas. Es como le digo, si un estudio, si una doctrina no encaja con las demás, no estamos haciendo nada. ¿Entienden? Es una falsa doctrina o una u otra, pero realmente todas tienen que engranar como un relojito suizo. ¿Recuerdan las dispensaciones bíblicas? ¿Me pueden decir una que sea una de las dispensaciones? Adámica. Bueno, la adámica, que es la inocencia, la conciencia, que es también la antidiluvial, gobierno, patriarcal, ley y gracia y milenial. Amén. Me acuerdo de una. Bueno, entonces... Hermano, perdón. Sí. Si tiene los folletos anteriores de lo que usted ha llegado, si me lo puede... ¿De qué? ¿De las dispensaciones bíblicas? Sí, por favor. No se preocupe, el próximo año yo mismo le voy a dar esa clase. Sí. Sí. Muy bonito, Bueno, porque si me muero mañana. No, hombre, ya me preocupó. Mañana se los traigo. El libro que tenemos de eso. ¿Ande? Ese libro que tiene. Oh, sí, no usamos folleto, usamos libro. El libro. Sí, ahí como quiera le mandamos el link, pastora, Yo creo que todavía tengo los libros. Sí, ok. Bueno, Pues entonces... no se va a morir. Pues sí, porque No le- digamos, así como usted dice, ¿cómo dijo? De los cambios de la doctrina, como doctrina, si no concuerda, ¿verdad? Exactamente. Es lo mismo como perder una clase anterior, ¿verdad? A venir a la siguiente, ¿verdad? Porque queda uno Sí, en cero, ¿verdad? Va empezando pero desde hoy. esta clase es de segundo año. Así es que ya va a empezar a probar un poquito más arriba. Pero como quiera, sería bueno, si usted tiene el interés, si usted tiene el gozo de aprender una doctrina antes de continuar, eso sería excelente. La clase. Sí, la clase. Sí, exactamente. Bueno, entonces, ¿recuerdan entonces las dispensaciones bíblicas? ¿Qué eran las dispensaciones bíblicas? Eran modos, formas en las que Dios trataba con las personas. ¿Para qué? ¿Para qué? Podemos decirlo. Bueno, tal vez yo saco mi propia conclusión, pero yo le voy a decir una cosa. El poco conocimiento que tengo de Dios, porque Dios es inmenso, jamás voy a poder comprenderlo. Pero me doy cuenta de algo, de que realmente todas esas formas en las que Dios trató con las personas son formas en las cuales no va a haber pretexto delante de Dios, y eso hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque nadie va a poder poder poner a Dios entre la espada y la pared y decirle: Señor, pero si yo hubiera estado en un huerto sin tener ni una tentación, si hubiera estado en un huerto, pues yo hubiera podido ser salvo. Entonces va a decir Dios: mira, en una dispensación dejé a 2 personas y no había más. No estaba ni que la vecina, ni que nada. Nomás había 2 personas y solamente una sola ley: no tocar del árbol, y fue lo primero que hicieron. Entonces, no va a haber pretexto delante de Dios.
Eso también grabémonos mucho en la mente cuando salgamos a evangelizar. Muchos vamos con la motivación de querer convencer a las personas. Nosotros no la convencemos. Jamás. Jamás. Es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que no quieren aceptar la salvación? No va a haber pretexto delante de Dios. O sea, sí, no, el Señor, como que a mí no me dijeron nada. ¿Por qué me vas a echar al agua de fuego si a mí no me dijeron nada? ¿Qué tal, mi hermano? Y van a haber personas que lo van a decir. Y le van a... Oh, claro. Y si los pretextos no sobran. Ahí donde dice, el texto que dice, ¿verdad? Que dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Todo eso. Bueno, y ahí está hablando de ministros Sí. que usaban los dones de Dios, pero no estaban sometidos pues a Dios, no tenían esa comunión con Él, no tenían esa confraternidad que Dios quiere con nosotros. Entonces, esas personas dicen, Señor, pues ¿cómo me vas a echar al agua de fuego si yo hice esto y esto? Bueno, hijo, a ti no te conociste, ¿de dónde saliste? Tenías dones y todo ese asunto, pero en realidad no platicamos, no hablamos, como aquel que se casó y jamás conoció a la esposa, ¿me entienden? Es casi igual. Entonces, delante de Dios no va a haber pretexto, no va a haber Señor con que, mira, es que a mí no me dijeron nada. Mira, ¿recuerdas tal día así? Mira, fueron y tú ¿qué hiciste? Engarruñaste el folletito y lo tiraste en la cara. Con mayor razón yo te voy a echar al agua de fuego. Y no es tanto porque yo te eche, sino que solito quisiste ir. No hay excusa ni pretexto. ¿Me entiendes? O sea, si tampoco Dios no es el Dios que empieza a aventar a la gente al infierno así. Y no. La misma palabra dice en Juan capítulo 3, dice porque aquellas personas, los que no quisieron aceptar a la salvación de Dios, porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero aquellas personas no quisieron ser salvas. ¿Por qué? Porque querían más las tinieblas que la luz. La luz vino, pero no la quisieron. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos mismos aceptaron el camino de lo que es la perdición. Así es. Entonces, no es que Dios se deleite aventando gente para el infierno, no, para nada. La misma gente ha aceptado seguir el mismo camino de perdición. Bueno, retomamos. Lo siento. Retomamos. Ok. Dijimos acerca de las dispensaciones bíblicas. Ok. Cuando hablamos acerca de las dispensaciones bíblicas decimos, el tiempo de la ley es el tiempo en que, vamos a hablar desde el patriarcado, desde el padre Abraham, desde Génesis capítulo 12. Desde el llamado de Abraham hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es el pueblo hebreo, para también definir términos. No puedo decir el pueblo judío porque son los de Judá. No puedo decir los israelitas porque son de Jacob. Pero sí, los hebreos. Se le llaman hebreos. De ahí hasta allá. Bueno. Entonces, ellos dicen que desde la elección de Abraham, ellos son el pueblo escogido de Dios. ¿Qué era lo que peleaban con nuestro Señor Jesucristo? No, nosotros, hijos de Abraham somos y no somos hijos de fornicación. ¿Qué era lo que le estaban dando a entender a nuestro Señor Jesucristo? ¿Me entienden? O sea, sí, ellos decían que ellos venían del linaje de Abraham, que eran finos, y que Jesucristo, él, por ahí, ¿verdad? En la lavandería a lo mejor, ahí se corrió el chisme que María estaba embarazada. ¿Cómo sí? Y de ahí se regó de que Jesucristo o Jesús venía por medio de un pecadillo de María. Pero realmente eso era lo que ellos tenían en su mente. Pero por eso le decían eso, nosotros hijos de Abraham somos finos, y tú eres hijo de fornicación. Como dándole a entender eso, porque al momento de hacer esa comparación, lo acusaban de esa manera. Entonces ellos dicen ser pueblo de Dios. Y está correcto. Está correcto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? También somos pueblo de Dios. O sea, sí,
El mismo Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios de nosotros. Amén. ¿Cuál es la diferencia? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces a nosotros nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión de la iglesia? La cuestión de la iglesia no es solamente un término nuevo testamentario. Es un término desde los primeros pecadores. ¿Por qué? Porque ¿con quién trató Dios en los primeros tiempos? O sea, sí, no pensemos en una iglesia terrenal, pensemos en la iglesia espiritual. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver. Espiritualmente, ¿dónde estaban dónde estaban los que murieron en el Antiguo Testamento según Lucas capítulo 16? Ellos están en un lugar de espera. En el seno de Abraham. Estaban en el seno de Abraham. Sí, estaban, ya no. Entonces, estaban en el seno de Abraham. Entonces, ahí estaba ¿quiénes? Abraham, para empezar. Ok. ¿Ustedes creen que haya estado ahí, no sé, Abel? Dice en hebreo, dice que todavía su sangre clama por justicia, porque fue derramada la sangre de un justo, el justo Abel. Entonces, Abel, ¿de quién es? ¿Es del pueblo de Dios o es de los, podemos decirlo, del tiempo de la conciencia según las dispensaciones bíblicas? En las dispensaciones bíblicas en cuestión terrenal, sí, murió en Génesis capítulo 4, cuando iba empezando la segunda dispensación. Entonces, en lo espiritual, ¿dónde estaban todos esos hombres, todas esas mujeres que murieron, que tenían fe acerca de Dios? Enoc. Enoc. Dice que fue arrebatado para no ver muerto. Bueno, ¿y él en qué rubro lo podemos meter o cómo lo podemos meter ahí? Sí, porque es el seno de Abraham, ¿verdad? A partir de Abraham y Pero no puede ser, porque entonces, ¿dónde está Abel? Sí, porque Abel viene desde el principio, ¿verdad? Sí, pero entonces, si es desde Abraham hacia adelante, entonces Abel murió muchos años atrás. Entonces, no tiene sentido. Entonces, la cuestión es esta. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. Y ahí entramos los de la gracia, entramos los de la ley, perdón, yo no estoy en la ley. Entran los de la ley, entran los del patriarcal, entran los antidiluviales, Noé. ¿Dónde cree que puede estar? Por la fe, Noé construyó un arca. ¿No sabía? Barcote grande. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿dónde puede estar Noé? En el cielo. En el mismo pueblo de Dios, así es. Pero entonces la iglesia es un término que se le da, pero siendo pueblo de Dios. Entonces, una persona israelita, vamos a mirarlo de esta manera, una persona israelita que no cree en Jesucristo, ¿es del pueblo de Dios? ¿De que no? Que no. No puede ser. Que No Jesucristo es del pueblo de Dios. Que no cree, que no cree. O sea, si un israelita, por ser de descendencia étnica, judaica y teniendo el pedigrí de esa manera, ¿usted cree que pueda ser salvo? ¿O que es salvo sin aceptar a Cristo? No. Lógico que no. Entonces, ellos son pueblo de Dios étnicamente, pero no el pueblo de Dios espiritual. ¿Amén? Ahí paso también a confirmar esto de que hay muchas, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay muchas sectas, cuando se le llama secta a una doctrina, a una congregación, es porque, bueno, es que es una doctrina totalmente que atenta fuertemente contra es el término que se le da últimamente, es cuando atenta fuertemente acerca de a lo espiritual,
¿cómo le pudiera decir? Atenta fuertemente a lo que es la salvación, podemos decirlo de esa manera, así, para encontrar un término. ¿Okay? Entonces, muchas veces las sectas dicen, si te sales de mi iglesia, estás maldito y no vas a alcanzar el favor de Dios o el favor de Jehová. No sé si les suene ahí algo. Y siempre las sectas dicen eso. Ah, no, tú no eres cristiano. ¿A qué iglesia vas? No, pues voy a tal iglesia. Ah, no, tú no eres cristiano. ¿Y por qué? Así te juzgan sin conocer tu doctrina o en qué tienes puesto tu confianza. Porque cualquier persona que ponga su confianza en el sacrificio de Jesucristo como Señor y Salvador y viva una vida piadosa delante de Dios, es una persona salva. Juzgan sin tener espíritu. Así es, y entonces ellos dicen, no, porque no vas conmigo a mi iglesia, tú no eres salvo, lo siento mucho. Y ese es el peligro más grande que existe. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es un monopolio, no es una franquicia de que yo ya la compré y yo me quedo, así como lo dice la iglesia tradicional. De que si no eres de esa iglesia, la iglesia tradicional, entonces realmente tú no eres salvo. O eres de los ¿cómo se llaman? De los hermanitos separados. ¿Me entiendes? Los protestantes. Y bueno, esa palabra protestante sí les debería de doler más a ellos que a nosotros. Porque en realidad cuando se protestó acerca de eso era contra las herejías, contra las 95 herejías, y fueron poquitas. Nomás por mencionar algunas, Martín Lutero creo que se cansó y dijo, con estas 95 tienen, ya me cansó la mano. Entonces, es una forma de que ellos realmente están mal totalmente, ¿me entiendes? Y ellos querernos decir protestantes pensando que nos van a ofender. No, hombre, sin más vergüenza debería dar ellos. Pero bueno, continuamos. Les decía, vuelvo y retomo, que esto no es un monopolio, no es una franquicia. Nuestro Señor Jesucristo no es de que, pues ahora me voy para acá. No, nosotros tenemos que movernos hacia el mover de Dios, hacia la presencia de Dios, hacia los términos que Dios puso, no los que le pone el hombre. ¿Amén? Amén. Entonces, lo que los quiere llevar es a que tengamos la mente de que hay una sola iglesia, hay un solo pueblo. Desde Adán, desde los primeros pecadores, hasta el último que va a pecar. ¿Entienden? Todos ellos forman un solo pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y ese pueblo es la iglesia del Señor. Amén. Entonces, pero nosotros estamos más acostumbrados a hablar acerca de la iglesia con lo neotestamentario. Y está correcto también. Está correcto, ¿cómo no? Pero el asunto es esto, de que antes de que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida por rescate por nosotros, ya existía un pueblo o ya existía una iglesia, una congregación. ¿Recuerda que estábamos hablando acerca de congregaciones? Bueno, en Hebreos capítulo 11 dice, 11 o 12, no recuerdo, pero bueno, ahí se los debo si me equivoco. Dice que aquellos hombres estaban esperando una patria mejor, la celestial. ¿Me entienden? O sea, sí, no estaban buscando la tierra de Canaán. Imagínense, a Abraham, a él se le prometió la tierra y se les dio la tierra muchísimo después. Entonces él hubiera dicho, a mí ya no me cumplió nada y ya, pues ya me quedé como ermitaño de para arriba y para abajo. No, él no estaba buscando una patria terrenal, sino la celestial. Aleluya. Así es. Entonces, si vemos de esa perspectiva, ellos también ya tenían un pensamiento, una mente de que había un pueblo espiritual de Dios, pase la dispensación que pase, ya había un pueblo de Dios en lo espiritual. Amén. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, es que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ahí nos da a entender muchísimo de que en realidad, aunque llegue una dispensación así, hasta el patriarcal, podríamos decirlo así, en Génesis capítulo 50, donde termina el patriarcal,
que llegue hasta ahí, aún así ellos viven, porque Dios es un Dios de vivos, no es Dios de muertos. Entonces, continúa. Perdón, ¿qué significa la palabra dispensación? Dispensación, Es como separación. Es partir. sí, son como, son, Cuando el pueblo de Dios fue Sí. disperso. no, Disperso. sí, son modos con los que Dios trató con la humanidad, o sea, sí, etapas, sí, cierto, etapas con las que Dios trató con la humanidad, de esa manera. Entonces, de la inocencia trató con Adán y Eva, en el antediluvial con Noé, en el gobierno con la Torre de Babel, Nimrod, el patriarcal con Abraham, Isaac, Jacob, en la ley con Moisés y hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminó el tiempo de la ley. Porque dice Hebreos también, dice que tiene que morir aquel que dejó el testamento. ¿Me entiendes? Como nuestro Señor Jesucristo dejó el Nuevo Testamento, él tenía que morir para que fuera válido el testamento. Entonces, ¿vamos bien? Sí. ¿O más confundidos? No, vamos bien. No crea, a mí también me voló mucho la cabeza este asunto. Dije, no. A ver, regrésate porque aquí no lo estoy entendiendo. Pero ya lo entendí muy bien. O sea, sí, bueno, prácticamente la primera clase que di de dispensaciones bíblicas, yo me acuerdo de una forma, Dios me mostraba lo que eran dispensaciones bíblicas, de cómo se iba manejando todo y cómo en la cuestión espiritual iba una línea recta totalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22, el cielo nuevo y tierra. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? No entendía por qué, pero ya comprendí. Es una cuestión espiritual, todas estas situaciones. Entonces, ¿vamos bien? Sí. Ok. ¿Seguimos entonces o nos regresamos? Pues podemos regresar, no se crea. No se crea, ya avanzamos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Muy bien. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a ver la diferencia entre Israel y la iglesia. Es evidente que la elección y el llamamiento de Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, cuando Dios le habla a Abraham, dice, sal de tu tierra y tu parentela. Dios inició una nueva etapa del plan de Dios, que es la dispensación del patriarcal para su pueblo escogido, identificándolo con la nación de Israel, los hebreos. Entonces, ¿por qué hace... No molesten ahorita. Entonces, lo siento hermanos, perdón. Alguien no piensa que no descanso, yo creo. Entonces, ¿por qué hace significación en esta cuestión de lo que es el llamamiento de Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que el pueblo hebreo fue llamado para ser pueblo de Dios? ¿Por qué cree? ¿Porque eran más fuertes? ¿Más altos? Eres más malo, dice la palabra. Porque eres más malo, el pueblo más corrupto, en pocas palabras. Pues viéndolo de esa manera, pues todos somos. Sí, está difícil. Sí. Bueno, por la fe de un hombre, de Abraham, por la fe de él, imagínense, bueno, ¿quién de nosotros queremos hacer caso al llamado de Dios? Primero lo investigamos, a ver si es Dios. Y luego después nos tomamos un café a ver si es cierto. En serio, así somos. Entonces, Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. No dijo a dónde. Dijo, ¿dónde me vas a llevar? No. De Ur de los Caldeos,
¿Recuerdan lo que vimos en geografía bíblica? Y le va a deber el otro libro. desde la Mesopotamia, desde Ur de los Caldeos, se fue a... Voló en avión. Voló en avión. O sea, sí se da cuenta, o sea, sí, por la fe. Por eso todo el que es llamado parte de Dios, por eso el apóstol Pablo dice que es israelita no étnicamente, sino, no es hebreo étnicamente, sino por el Espíritu. Es decir, por la fe. Perdón, esa es la cuestión. Por la fe. ¿Por qué? Porque el padre de la fe es Abraham. Amén. Entonces, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, donde mana leche y miel. Él va, él nomás le dice, Saraí, prepárate las maletas, tráete la laptop y vámonos. ¿Para dónde vamos? Usted véngase. Dios no me dijo a dónde, pero lo que sí me dijo que me saliera de ahí. Entonces, se sale por la fe. Entonces de ahí toda la descendencia por parte de Isaac es donde viene la promesa de parte de Dios hacia Abraham. Entonces, sí, de ahí ya después viene, de Isaac viene a Jacob, y luego de Jacob a sus 12 patriarcas, exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué escogió solamente una, podemos decirlo así, una raza, la raza hebrea? En realidad, no sé si llamaría a otros más para esta encomienda, pero no es simplemente porque lo vio, pues no sé, a lo mejor trabajador, pues, ya estaba viejito Abraham, entonces no sé, porque lo vio trabajador no sé, por la fe lo llama y él sale. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué quería hacer eso Dios? Dice la Escritura, porque quería ser un linaje de sacerdotes para llevar el Evangelio a todo el mundo. Las 70 semanas del profeta Daniel muestra desde el regreso del cautiverio de Babilonia. Entonces muestra las 62 semanas y luego muestra las... perdón, ¿sí estoy bien? 62 semanas y luego muestra las 7 semanas y luego la última semana que falta. ¿Por qué? Porque tenía que concluirse despuesito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura, volvemos al mismo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces tal vez esto se hubiera acabado antes, porque estamos en una dispensación muy aparte de la gracia, muy amplio, por cierto. Entonces, ¿para qué quería Dios al pueblo de Israel? Para que fuera un linaje de sacerdotes, purificándose por medio de la ley, haciendo todos estos rituales para purificación, para cuando llegara el Mesías ellos ya supieran que el Mesías así, iba a hacer esto y eso otro, y que así, ahí sí iba a cumplir, ¿me entienden? Ya la salvación para las naciones. Porque recuerda la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero entonces, ¿cuál? Todos, ¿no? En particular, personas que iban a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para salvación, ¿me entienden? Entonces, ¿para qué los quería? Para ser un linaje de sacerdotes. Pero ¿qué pasó con ellos? Es que ellos vieron el poder de Dios, vieron la grandeza de Dios, hacían rituales para tener supuestamente agradado a Dios o tenerlo contento, y nosotros somos los judíos, nosotros somos ¿cómo se dice? Los finos, los acá, los pipiris nice, ¿me entiendes? Los únicos. Sí, los únicos en la tierra, todos los demás van a morir. ¿Qué era lo que sucedía cuando ellos tenían que cruzar por Samaria? Tenían que rodear para no tocar esa tierra inmunda de Samaria. ¿Por qué, mi hermano?
Porque ellos se creían los únicos. La Coca-Cola del desierto, como dicen muchos, ¿no? A mí me gusta la Pepsi. Para la Pepsi del desierto. Entonces, La última Pepsi. la última Pepsi del desierto. Entonces, ellos se la creyeron tanto para ellos, no para servir a Dios, sino tanto para ellos. Pásale, hermano. Ya lo dije. Entonces, ya no tanto para servirle a Dios, sino ya era para ellos, los únicos, los verdaderos, los no me toques. ¿Entienden? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué saco esas conclusiones? Porque es el mismo llamado que tenemos nosotros, a servir a Dios. Dios no nos quiere aquí en la iglesia para que no, es que yo soy cristiano. Y andamos así por la calle. No, es para servir. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ejemplo les he dado. Amén. Entonces, ese es el mismo llamado que tenían ellos. Pero ¿qué sucedió? Ellos se le creyeron tanto para ellos, no para servir a Dios. A Dios se le sirve. Amén. Amén. Sí. Ya, se lo voy a dejar ya. Pero sí me entiendo. Sí. El concepto de un cristianismo es servir. ¿Me entienden? El concepto de la iglesia desde el Antiguo Testamento era para servir. Bueno, usted me va a decir, no, entonces ¿por qué no querían a que se mixtearan las personas que eran de afuera y las que eran judíos? Pero si ve en Levítico, había también una ofrenda especial no sé si podían dar ofrenda especial a aquellos que no eran de la nación de Israel. No solamente los israelitas, ellos también tenían la oportunidad de servir al Dios vivo y verdadero, pero sus ofrendas eran diferentes a los del linaje de Israel. Se lo voy a poner de esta manera. Dios le cree usted que era esta... Ay, no te me escapes. Ruth. Moabita. Y ella... ¿Qué papel importante tuvo en la Biblia o así en lo que es el contexto bíblico? Entró a ser parte del pueblo de Dios, digamos. Sí, entró a ser parte, pero ella especialmente tuvo algo un poquito más especial. En la genealogía. En la genealogía. Y ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Ruth, aquella mujer con Rahab, la ramera, ella era de Jericó. Bueno, se decía ella. Pero ahí lo encontraron. Bueno, pero si se dan cuenta, de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí. De ahí lo sacaron. De ahí, y la tuvieron que sacar, si no se le caen los murallas encima. Entonces, si se da cuenta, o sea, sí. Este asunto no era exclusivamente para los israelitas. Sí. Para servir, sí. Así como nosotros, sí. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Una persona que es inconversa, ¿puede ir con nosotros a evangelizar? Tal vez no. ¿Me entienden? Para empezar, tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tiene que tener su pensamiento ya, como le dijera, convencido. No necesita tener una preparación académica grande. Simplemente ser un cristiano, una persona arrepentida. Es que en sí aún en el Antiguo Testamento no importaba que no llevaran la sangre, lo que tenían que hacer, por ejemplo, en los casos de los hombres, se circuncidaban y para poder aceptar al pueblo de Dios. Sí. Entonces, en el caso de esta Ruth, no sé si usted. no, en el caso de ella cuando le dice Noemí, ¿verdad?, de que se vaya y se regrese a su pueblo, ella le dice, no, le dice, tu Dios es... Una persona que se arrepintió y regresó, ¿me entiende? Exacto, o sea, que tomó la decisión de renunciar a su pueblo para pertenecer a un nuevo pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios. ¿Me entiende? Y no era de descendencia judía. Exacto. Entonces no era de descendencia de... Debe ser algo importante. No, hombre. No, Lo siento mucho, pero ahorita no hay nada. No estoy grabando la predicación, por eso.
Ya casi me van a ganas de cortar mejor. Entonces, es que si se da cuenta lo que es la cuestión espiritual. Ella decidió renunciar a la idolatría de su pueblo, a apartarse de todo eso y pertenecer podemos decir, a un pueblo santo. Así es, ¿me entiende? Entonces, volvemos a lo mismo. Es el pueblo espiritual de Dios. Bueno, el llamamiento de Abraham. Entonces, si se da cuenta, ¿para qué era escogido el pueblo de Dios desde Abraham? ¿Para qué? Para que pudiera llevar ese evangelio. ¿Me entienden? Entonces, no lo hicieron porque ellos creían que ellos iban a quedar para siempre con el. Bueno, incluso hay una parábola que nuestro Señor Jesucristo enseña y dice que un labrador plantó un viñedo, después se lo rentó a personas. Y luego dice que mandó a siervos, esos siervos eran los profetas, mandó a siervos que dieran cuentas de lo que no era de ellos, de que ellos estaban rentando. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto, a de que lo que quería era de que se arrepintieran e hicieran el trabajo que tenían que hacer. ¿Cuál era el trabajo? Era primero la santidad, después ser un pueblo de sacerdotes, ¿me entiendes? Entonces dice, después dice, mandó muchos siervos, perdón, a unos los apedrearon, otros los golpearon, dice, pero después dijo, voy a mandar a mi hijo, a este sí lo van a recibir. Y ya, imagínense, que le da un carro a la pastora y me manda a decir con la hermana Xiomara, oiga, pues ya pague no, ¿qué mañana? No. Entonces, ya después manda a otra persona y no hago caso. Manda a otra persona y luego manda a Víctor. Y bueno, ¿y tú qué, Víctor? Le voy a decir, como que no está bien, ¿va? ¿Cómo se va a sentir usted? De que le voy a decir, ay, ¿qué, Víctor? Además, a tu mamá se la saqué piado, sí. Entonces, ¿qué se anda metiendo? ¿Me entiendes? Entonces se va a sentir mal. Así lo mismo sintió el padre cuando mandó a su hijo y a que le dieran cuentas. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo mataron. Dijo, entonces les quitaré ese campo y se lo daré a personas que sí hagan el trabajo. ¿Quiénes son esas personas? Pero le voy a contestar a esa persona y no se la va a acabar. Entonces. ¿Hace su esposa? No. No. Entonces, si se dan cuenta, o sea, sí, el viñedo el Señor lo plantó para que dieran fruto. ¿Qué fue lo que pasó? No quisieron dar cuenta de su mayordomía, entonces se lo va a quitar y se lo iba a entregar a personas que sí dieran los frutos, que sí entregaran las cuentas. A ver si no le toma el aceite para morir. Pero de todo eso, hay un ser que es culpable de todo eso, ¿verdad? ¿Un qué? De todo eso que estamos viviendo desde Adán hasta aquí, hay un ser que es el que tiene toda la culpa de todo eso, ¿no? Pero otra vida, ¿verdad? Mire, dice Santiago que muchas de las cosas, bueno, esto es bueno para abrir un debate, pero hay tres formas en las que nosotros somos ciertamente estorbados. Una de ellas es el enemigo, claro que sí. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero número dos, a nuestros deseos, nuestros pensamientos pecaminosos, porque recuerda, cuando nosotros aceptamos a Cristo no se nos borró la memoria. Entonces, nosotros estamos batallando con ciertas situaciones en las cuales nos gozamos en aquel entonces. ¿Entienden? Hay personas que siendo cristianos todavía fuman. Personas que siendo cristianos todavía toman.
Y usted dice, bueno, ¿por qué dices que son cristianos? Personas que están batallando. ¿Entiende? No es igual a estar tomando, que no soy cristiano. A decir, Señor, ya que otra vez, perdóname. ¿Me entiende? Señor pesa en los corazones y sabe, ¿me entiende? Pero siempre hay que saber, hay que determinar de dónde viene ese ataque. ¿Me entiende? El enemigo sabe de qué parte escogemos. Entonces, él, si sabe de qué parte escogemos, lo primero que va a hacer es pegarnos en esa parte. Entonces, pero recuerda lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él, a la edad de 30 años, sin pecado, sin nada, lo primero que tuvo cuando fue al desierto, en Mateo capítulo 4, lo primero que tuvo fueron tentaciones. ¿Me entiende? Entonces, si imagínese con el poder de nuestro Señor Jesucristo, si él tan solo hubiera pensado en que esa piedra tenía forma de bolillo, se le hubiera convertido en bolillo porque es Dios. ¿Me entiende? Pero aún así él dijo, no solo de pan vive el hombre. Con una firmeza, con una tranquilidad, con una seguridad de que es la piedra. ¿Sabe? No solo de pan vive el hombre. Sigue el de ayunando. ¿Entiende? Entonces, sí podemos comprender de que, imagínense si nuestro Señor Jesucristo hubiera pensado tan solo, o Él siendo el Todopoderoso, aventándose del pináculo nomás para mostrarle a Satanás que Él era el Hijo de Dios. Él no necesitaba demostrarlo. Es como si me dicen, ¿estás seguro que Héctor es tuyo? No tengo por qué demostrarlo. Es mío. Si no, a mí me ha costado. ¿Me entiendes? Pero pues en realidad, si se dan cuenta, son cosas que por las cuales uno tiene que estar convencido de dónde viene la tentación. Ok, bueno, seguimos. Entonces, la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Dios, el llamamiento de Abraham, para lo que era y para lo que al último vino a la iglesia ¿cómo se dice? Vino a la iglesia a cubrir esa área, o no sé cómo podríamos decirlo, a reemplazar. No es el reemplazo, perdón. Hay una doctrina que se le llama la doctrina del reemplazo. Hay que tener muchísimo cuidado. De que dicen que Dios ya terminó con el pueblo de Israel y ahora la iglesia está parada como... Y en verdad son sectas los que enseñan eso. ¿Entienden? Pero no, Dios no terminó con el pueblo de Israel. Porque si hubiera terminado con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel hubiera desaparecido desde el año 70 después de Cristo, de cuando se destruyó el templo. Desde ese entonces hubiera desaparecido. Bueno, si no en ese tiempo, ok, vamos en el año, no sé, el transcurso de toda la historia, del transcurso de cuando los musulmanes resurgieron, el tiempo de las cruzadas. El tiempo de las cruzadas era para acabar con los musulmanes, judíos y cristianos verdaderos, porque no se querían convertir al catolicismo romano. Hay que tenerlo mucho en mente también. Eso está en la historia de la iglesia cristiana. Sí. Otra doctrina más. Dice usted que no ha terminado el pueblo de Israel, ¿verdad? Es cierto. Amos 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Verdad? Entonces eso indica que no ha terminado como otras sectas dicen, como ustedes. Exactamente. Y chéquele Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y ahí Pablo nos lo dice claramente. Y si no, ahí están las 70 semanas de Daniel. Sí, también muestra acerca de todo eso. Y si no, ahí está Apocalipsis. Y así le podemos seguir. Pero en realidad no ha terminado.
Bueno, y entonces usted me va a decir, bueno, entonces ¿para qué Dios quiere al pueblo de Israel ahorita si no están haciendo nada? Además, ni a Cristo están aceptando, no pueden ni tener sacrificio en el templo, no pueden hacer nada. ¿Para qué? Dice en Isaías, ustedes pues son mis testigos. Esa es la palabra clave en todo esto. Imagínense, me lo voy a poner de esta manera, imagínense que hay en la historia una civilización llamada los hebreos, que tuvieron 12 tribus, pero que desaparecieron del mapa. Y que tenían un Dios buena onda, pero desaparecieron del mapa. Y hasta ahorita se encuentran ruinas y todo ese asunto, pero no se encuentra nada más de ellos, más que ruinas. Arqueología. Arqueología es el estudio de las civilizaciones antiguas, de las personas antiguas. Entonces, imagínense de esa manera. Pero no, dice Dios, hey, ustedes son mis testigos, es decir, si ustedes por su desobediencia van a ser llevados cautivos, van a ser muertos, van a ser perseguidos o lo que sea, pero siempre va a haber un remanente judío, o va a haber muchos, ¿me entienden? Va a haber muchísimos, y todos esos van a servir de testigos de que hay un Dios todopoderoso que les prometió que ellos iban a volver a su tierra, y lo hicieron. Entonces, ¿qué testimonio más grande puede haber más que un testimonio visual? ¿Renacerá un pueblo en un día? Pues Israel lo hizo. ¿Por ellos? No, por Dios. Chequen, bueno, cuando tengan tiempo, chequen lo que es la Segunda Guerra Mundial. El enfoque de Adolfo Hitler, sí era conquistar el mundo, sí, era como el beneficio para él. Pero él tenía una asociación con el diablo. Entonces ambos tenían que ganar, supuestamente, aquí en esa asociación. Entonces, el diablo se deshacía de los judíos porque cuando regresara Cristo tenía que regresar a su pueblo judío, ¿me entiendes? A Jerusalén, ¿me entiendes? Según Zacarías capítulo 14. Entonces, si no hay pueblo de Israel, si no hay pueblo de Jerusalén, si no hay pueblo judío, ¿dónde iba a regresar Cristo? ¿A México? ¿Guatemala? ¿Salvador? ¿Honduras? ¿España? No, ¿a dónde? ¿A dónde dijo? Jerusalén, al monte de los olivos. Varones galileos, ustedes mismos que están viendo subir a Jesús, así va a venir, le prometieron en Hechos capítulo 1. ¿Me entienden? Entonces, esa promesa de parte de Dios, de Dios, que iba a regresar Jesucristo, esa es una prueba de que es un Dios viviente y que hizo a su pueblo de Israel en un día, levantó a su pueblo de Israel y los ha guardado, los ha cuidado como no tienen una idea. ¿Me entienden? Entonces es el testimonio más grande que podemos tener acerca de un Dios vivo y que es celoso de su pueblo. Claro, Él no está contento con su pueblo ahorita, pero ya no lo hace. ¿Recuerdan las oraciones de David? Dice, no lo hagas por mí, hazlo por tus misericordias. Ten misericordia de mí. ¿Entienden? Entonces dice, no lo hagas hazlo por amor a ti, decía Moisés. Pero no destruyas este pueblo. ¿Entienden? Entonces, todo va conforme y alrededor de Dios, no de las personas. ¿Me entienden? Bueno, seguimos. Otra nueva etapa de la bendición del cumplimiento ocurre a partir de Pentecostés. Ok, bueno, el primer cumplimiento fue desde Abraham, lo que fue todo lo patriarcal y la ley, hasta la muerte del Mesías. Hasta ahí ellos eran pueblo espiritual de Dios, entre comillas, porque había unos que sí y había otros que no. Recuerdan, los 12 apóstoles, todos eran judíos, las mujeres eran judías, Pablo era judío, Lucas era griego, creo, pero era gentil. Pero ya fue cuando empezaron a tomar parte los gentiles en la promesa de Dios en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a partir
de la nueva etapa de bendición y cumplimiento ocurre a partir de Pentecostés. Jeremías capítulo 31, versículo del 33 al 34 dice, ya confirmando lo que el Señor había profetizado antes de que llegara la iglesia, antes de que llegaran los, ya cuando llegara el Espíritu Santo para revestir a la iglesia o al nuevo pueblo de Dios. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la promesa de parte de Dios, tanto al pueblo de Israel como para nosotros, pero tenía que cumplirse en los tiempos que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Dice, en aquellos días, bueno, en esos días estaban ellos sirviendo a Dios con sacrificio y todo ese asunto, bueno, pero no eran esos días, eran aquellos días. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pedro en el primer discurso? Dijo, esto era lo que estaba prometido. Esto fue lo que dijo el profeta Joel también, ya aludiendo a la profecía del profeta Joel. ¿Me entiendes? Derramaré mi espíritu. Sí, derramaré mi espíritu sobre toda carne. A eso se refiere. Amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, os daré corazón nuevo, que el de nosotros está viejito. Dice, os daré corazón nuevo, es decir, que no tenga maldad, pues. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿El espíritu que tenemos está viejito? No, el espíritu que viene de parte de Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya no vamos a tener ese corazón insensible, vamos a tener ese corazón duro, sino que vamos a tener un corazón de carne que palpite. Jesús. ¿Entienden? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fue lo que sucedió en Pentecostés. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, el querer como el hacer. ¿Amén? Amén. Bueno, tengo la cita bíblica también de Hechos, capítulo 2, versículo del 21 del 1 al 21, pero sí está un poquito larguito y vamos a ver qué tanto nos queda de esta clase. No, sí nos queda bastantito, entonces vamos a seguir. Pero ya conocen el derramamiento del Espíritu Santo, que decían que están borrachos y todo ese asunto. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Dice, en esta etapa de la historia, todos los nacidos de nuevo son colocados por el Espíritu Santo con el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Quién nos coloca? El Espíritu Santo. Entonces, Él espiritualmente conoce los que son de Él. La misma Escritura dice, somos sellados. Amén. Perdón. Somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, que es la garantía. ¿Me entienden? Sí conocemos eso, ¿verdad? ¿Qué es la garantía? Perdón. Bueno, dice 1 Corintios capítulo 12 para hablar un poco acerca del contexto de lo que nos hablaba aquí el tema, el párrafo. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 3, dice, porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos unidos, amalgamados en un solo cuerpo.
sean judíos o griegos. No hay diferencia de raza en esta cuestión. No hay diferencia de raza, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y está con mayúscula espíritu. Quiere decir el Espíritu Santo. Entonces, todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, decimos como los... ¿Cómo eran los Power Rangers? Se juntaban de todos los carros, se formaban no, espiritualmente somos un cuerpo. Unos tal vez son un brazo, otro brazo, otros el cuello, otros el... ¿Vale? Todo eso. Entonces, pero la cabeza es Cristo. Siempre, siempre. Amén. Entonces, el mismo apóstol Pablo también dice acerca de eso, ¿no? Si yo fuera todo ojo, pues si me cayera una basurita, pues como me rascaba, pues, si soy puro ojo, no tengo manos. Pero a eso se refiere, que todos somos un cuerpo. Dice, también llamados como la novia de Cristo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Eso es ya el trabajo de la iglesia. Un cuerpo también es la novia de Cristo. Después vamos a estar viendo acerca de las metáforas. También es parte fundamental de esta enseñanza. Vamos a ver, bueno, ya casi terminamos. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Ok. Ya vieron, ya, ahora ya me andan buscando. No está el hermano Héctor, dile que conteste. Sí se ve. Otro aspecto acerca de lo que es la iglesia, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ve lo que somos nosotros ahora en Cristo. Somos la iglesia, pero la iglesia viene siendo el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde los primeros pecadores, hasta ahorita nosotros venimos siendo parte, no de la etnia o de una iglesia terrenal, sino de una iglesia espiritual. Porque el verdadero significado de una iglesia no es buscar los propósitos terrenales, sino los propósitos espirituales. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para aprender, para alabar todos juntos a Dios en armonía, dice la Escritura. ¿Me entienden? Ese es el verdadero significado de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, para aprender. ¿Pero qué vamos a aprender? Aprender a conocer a Dios. ¿Me entienden? Ya le recibimos, ok, ahora quiero saber más acerca de mi Señor y Salvador. Quiero aprender más de mi Señor y Salvador. Quiero alabarle, quiero exaltarle. Quiero saber más de Dios. ¿Me entienden? Ese es el propósito. ¿Por qué hago énfasis en eso? Bueno, yo no fui católico practicante. Fui católico sí, nomás de nombramiento, pues. Pero, y así hubo muchos. Pero fíjese, siempre, bueno, yo escuchaba un poco acerca de eso. Dice que siempre los sacerdotes decían que al último daban la bendición, ¿me entienden? Y la gente se esperaba hasta la hora de la salida o 15 minutos antes iban para recibir la bendición. Se acabó, vámonos. Señor, yo ya cumplí. Fui a la iglesia, ya cumplí. ¿Me entiendes? Eso es en cuestión terrenal, pero en lo espiritual tenemos que desear estar en la casa de Dios, poderle alabar y poder aprender de su palabra. Amén. Como dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo conocerán si no se les predica? ¿Cómo van a
aclamar por aquel si no lo han escuchado. ¿Entienden? O sea, sí, tiene que haber un hambre por conocer a Dios. Amén. Bueno, vamos a seguirse. Ahora vamos a ver otra postura, pero es una postura intermedia. Bueno, sabemos, el pueblo de Dios es el verdadero pueblo de Dios espiritual, son todos los que son salvos espiritualmente. El pueblo étnico de Dios, por parte de la promesa de Abraham hacia los israelitas, ese es el pueblo étnico. Pero entonces nosotros pertenecemos al pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia. Pero entonces mira lo que dice aquí, dice, no todos están de acuerdo en que la iglesia nace en el Antiguo Testamento. Muchos afirman que la palabra del Señor Jesús en Mateo capítulo 16, donde dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las partes entonces, nosotros hasta ahorita, bueno, no sé, tampoco no quiero convencerlos a fuerzas de que tienen que creer lo que yo creo. Pues, saquen sus propias conclusiones y vean y alcancen a separar lo que es una iglesia terrenal y una iglesia espiritual. Pero muchos piensan en esta postura de que la iglesia nace. Yo también lo pensé en un tiempo, les recalco porque en realidad así era, de que la iglesia iba a empezar desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo en adelante, o sea, el tiempo de la gracia, lo que es la iglesia. Pero jamás yo me había puesto a pensar de esta manera, de que sí, había salvos, porque pues en Lucas capítulo 16 habla acerca del seno de Abraham, y a dónde fue Lázaro, y a dónde fue el rico. Entonces no creo que haya estado solo Abraham, tuvo que haber habido todos los del Antiguo Testamento. Entonces, pero dice, muchos no están de acuerdo con esta postura, sino que por cuestión de las dispensaciones queremos separar lo que es la iglesia y el pueblo de Dios. Pero en realidad, cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta de la tumba, en el mismo capítulo 27, habla acerca, dice que cuando Él resucitó, dice, muchos santos también volvieron a surgir. También podemos hablar acerca de 1 Corintios capítulo 12, parece, no recuerdo, capítulo 10, no recuerdo, cuando habla acerca de las primicias, de Cristo las primicias. Después, como diciendo, luego vienen los que son de Cristo. ¿Me entienden? Entonces muchas personas no están de acuerdo y quieren separar una cosa del pueblo y otra cosa la iglesia, pero en realidad todos somos unidos por parte espiritualmente por parte de Dios. No sé si al último hasta me enredé, creo, pero hay posturas de esta manera, así como hay posturas que dicen que si, como le decía hace rato, que si no eres de su congregación, que no eres salvo. Hay posturas de esa manera así muy exageradas o muy, ¿cómo se pudiera decir? Muy extremas, ¿me entienden? Entonces, sí hay muchas personas que lo piensan de esa manera. Ahora voy a seguir con el texto. Dice, cuando dijo que edificaría su iglesia, tenía una implicación de que ella no estaba todavía presente debido a que ella es el templo del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que piensan ellos. Las personas que dicen que es muy aparte en cuestión de la iglesia y en cuestión del pueblo de Dios. Dice, no vino sino hasta Pentecostés, en Hechos capítulo 12. Entonces, ese día marca el nacimiento de ella, pero tal afirmación tiene serios problemas bíblicos y teológicos. ¿Por qué? Por lo mismo que ya estuvimos viendo todo el rato. Por un lado, la Biblia usa el término iglesia 77 veces en el Antiguo Testamento, más para que nos demos cuenta de que en realidad sí había una congregación de santos glorificando a Dios. 77 veces, según la Septuaginta.
La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego. Entonces, según esa traducción, hay 77 afirmaciones de que existía iglesia en el Antiguo Testamento, o congregación. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Los que salen fuera, o una congregación, una asamblea. Dice, para referirse a la congregación del pueblo de Dios, algunos ejemplos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, y ya andamos casi terminando, no se preocupen. El día, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, estuviste delante en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Eso, imagínense, el mismo Dios enseñando. O sea, sí, bueno, es una... recuerda lo que dice en Hebreos, dice en Hebreos capítulo 1, dice, muchas veces de muchas maneras Dios habló por medio de los profetas. Ahora le ha parecido bien hablarnos por medio de su Hijo. Entonces, anteriormente había congregación. Recuerda lo que hizo Esdras cuando leyó el rollo. Dice que estuvo leyendo y la gente se quedó parada todo el día, escuchando, lamentando, llorando, gimiendo por escuchar la ley. ¿Entienden? Entonces, había congregaciones de esa manera. Deuteronomio 9, versículo 10 dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea, o de la congregación, o de la iglesia. En el 23, ¿dónde está claro? ¿En el qué? 23:2. Deuteronomio 23, 2. Si no entrará bastardo en la congregación. Sí. 23 dice, sí, no estará... No entrará. No entrará. No entrará, perdón, sigue leyendo. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Imagínense. Ahí está. La congregación de Jehová. Así es. La iglesia, según la traducción que se Para le dio. muchos nace la iglesia en el Pentecostés, ¿verdad? Es la creencia que todos sí. tenemos, digamos, porque yo también. Pero el problema es que se nos ha hecho creer que Jesús no vino por una congregación, por una iglesia, ¿me entiendes? Entonces es ahí donde el pueblo se confunde, pero si nos damos cuenta, el mismo Jesucristo enseñaba en la iglesia. Él dice que iba a la sinagoga. A la sinagoga. De que no lo dejaban muy bien. Que Ya. no lo dejaban y era otra cosa. Pero algo maravilloso, él usaba cualquier oportunidad. Subía al monte, subía a la barca de Pedro, dijo nomás, métele neutral para que no vaya a arrancar esta cosa. Y se ponía a predicar todo el tiempo. Después iba al templo y ahí se ponía a predicar. Sinagoga. Y fíjese, algo asombroso. Una vez estaba escuchando a... ¿Cómo se llama? Derek Prince. Era un conferencista y Dios lo usaba mucho en cuestión de sanidad y liberación. Y él decía, es asombroso, dice, cómo la mayoría de personas endemoniadas que Jesús liberaba estaban dentro de las sinagogas. Tenían una religión, pero estaban endemoniados. ¿Se da cuenta? Entonces, está crítico el asunto, ¿me entienden? Pero entonces, ¿dónde andaba Jesús? Andaba en las sinagogas, liberando. Él mismo dijo, vine a liberar al cautivo, a sanar al enfermo. Entonces, eso es lo maravilloso. 2 versículos más y nos vamos ahora sí. Vamos terminando, cabalitos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? No sé si me puedo explicar bien. Hice mucho énfasis en esta situación. Ya nos habla también cuando
hombre, ay, ¿cómo se llama? El que era maestro de la ley, que dice que buscó a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, Nicodemo. Que él dice que era, o sea, era maestro de la ley porque ya había escuchado a Jesús hablar. Bueno, sí, fíjese, algo muy maravilloso de este asunto es Juan capítulo 3. Le dice que vino de noche un hombre llamado Nicodemo, un maestro de la ley, que dice, entrado. Inseguro, porque vino de noche. Es que en realidad, si se da cuenta. No tan inseguro, sino por el temor, porque en aquel entonces también lo seguían a los. Sí, pues prácticamente sí, en Juan capítulo 5 o 7, no recuerdo, cuando levanta aquel hombre que estaba, que no podía caminar, y dice que después andaba buscando a Jesús en el templo, y los sacerdotes lo amonestaron, ¿entiendes? Y decían, hey, ¿qué andas haciendo tú levantando? Entonces, si se da cuenta, Nicodemo, esa persona, o sea, si no todos los fariseos eran malos, lo miro de esa manera. Nicodemo era religioso, pero hubo algo que dijo. Recuerdo lo que dijo cuando llegó con nuestro Señor Jesucristo. Dijo, tú estás haciendo cosas que nadie puede hacer si Dios no está contigo. O sea, sí, algo le llamó la atención, o sea, sí. Algo lo conmovió. Algo lo conmovió, pero ¿sabe qué era? Que sí conocía la ley, pero pasa como la iglesia tradicional. No, usted sígale así, y luego dele para acá, y luego váyase para allá. O sea, sí, ordenanza. El mismo Jesús dijo ya, ustedes están invalidando la ley de mi Padre por tradiciones. Era lo único que estaba sucediendo. Pero cuando Nicodemo se da cuenta que nadie puede hacer las señales que Cristo estaba haciendo si Dios no estaba con él conocía la ley, él conocía que iba a llegar el Mesías, entonces dijo, ¿sabes qué? Mire, él se arriesgó, por eso fue de noche, él se arriesgó a que lo expulsaran y le quitaran todos los beneficios y la deshonra para él y para su familia, que le quitaran el puesto que tenía como principal de las sinagogas. ¿Me entiendes? Del templo, perdón. ¿Me entiendes? Así, estaba arriesgando mucho. Entonces, pero él no se quiso quedar con los brazos cruzados, no se quiso quedar con la duda. Dijo, si este hombre está haciendo sus milagros, es porque viene de parte de Dios. Y fue y se le arrimó y le preguntó. Entonces, de ahí es cuando empieza la conversación. Una iglesia terrenal y la iglesia espiritual. ¿Entiendes? Donde dice, hey, tú no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. ¿Cómo voy a poder entrar en el vientre de mi madre otra vez? Sabía de leyes, pero no entendía. Y no entendía, ¿por qué? Porque eran cosas del Espíritu. El mismo Jesucristo le dijo, hey, sí, espirituales. Entonces, el mismo Jesucristo le dijo, hey, ¿tú ves el viento? ¿Para dónde va? ¿O para dónde viene? Así es lo que son los nacidos del Espíritu. Si no, son cosas que no puedes ver, pero ahí están, lo sientes. Pero ahí están. ¿Entiendes? Lo mismo que le dice a Nicodemo. Pero sí, eso es lo maravilloso. Es que la manera de, a veces uno lee la Biblia y no la entiende, ¿verdad? Digamos, yo ese libro lo he leído 3 veces. Hace poco lo acabo de terminar 3 veces. ¿Sí? Completo. No es por vanagloriarme, ¿verdad? Y decir que soy un experto lector, pero la leí 3 veces. Pues mire. De principio a fin. Y la primera vez leí ciertas partes de la Biblia donde pasé desapercibido lo que había leído. La segunda vez lo entendí, en Job 40, que habla de Behemoth, de ese gigante, ¿verdad? Yo pasé la primera vez leyéndolo y no le tomé importancia, lo leí nomás. La segunda vez que pasé de nuevo, por favor, ahí me contuve. Y porque la Biblia habla de otro, ¿cómo se llama? El otro gigante que está en el mar. Leviatán. De Leviatán, ¿verdad? Ajá, entonces a la 7 vez, ahí me contuve. Ya pasé y pensé, ya leí acá, pasé leyendo la primera vez. Y no le tomé en cuenta el versículo de que hablaba. Entonces, es ahí donde uno a veces no
Se necesita leer la escritura para poder entender y que el Espíritu lo... Miren, Que lo lea uno siempre hay algo sí, nuevo que escudriñar. sí, exactamente, pero le voy a decir una cosa, para poder comprender mejor la escritura, hay que usar principios, yo les llamo las reglas de oro, pero hay que usar esos principios, que son en qué situación estamos nosotros y en qué situación está Dios. Quién es el grande y quiénes son los necesitados de Él. Él no nos necesita, ni tiene ángeles, y puede hacer más, o puede hacer más personas, ¿entienden? Pero nosotros sí lo necesitamos a Él, y por misericordia Él nos da la oportunidad de buscar. Entonces, cuando usamos ciertos principios fundamentales para poder entender la Escritura, créanme, mi hermano, que le va a comprender de par a par, le va a comprender toda la Escritura. Y si sale un versículo bíblico, el mismo Espíritu Santo le va a dar iluminación, porque lo que quiere es humillación, ¿me entiendes? Dice la Escritura, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cuál es el temor? De que, ay, si lo leo me va a matar. No, es un temor reverente, y ese es los principios que tenemos que usar primero que nada. El temor reverente, ¿quién es Él y quiénes somos nosotros? En dónde está Él y dónde estamos nosotros. Esos son los principios fundamentales para poder, como dijeran, poder comprender la sabiduría de parte de Dios, ¿me entiendes? Y es bueno leer la Escritura. Tal vez no la podemos comprender toda, yo no la comprendía toda, ¿me entiendes? Pero con los estudios estos que estamos adquiriendo, no hombre, en serio, que la Biblia se nos hace chiquita, ¿me entiendes? Porque necesita todo esto, y escuchar también las prédicas, todo eso, ayuda bastante al que empieza, ¿verdad? En el cristianismo, ¿verdad? Así es, y es fundamentalísimo, y sobre todo, cuando escucha uno prédicas, va uno atando cabos, es como un rompecabezas, va uniendo todo ese asunto. Por ejemplo, usted ahorita que leyó Ezequiel 36, ahí para que dice que le pone corazón nuevo, ¿verdad? Un corazón nuevo, la pastora, usted lo dijo el sábado, ¿verdad, pastora? Uno va entendiendo ahí. La vez pasada, la hermana la tesorera, ¿cómo se llama? Beatriz. Hermana Beatriz predicó en Isaías 41:10. Entonces, eso es lo bonito de leer la Biblia uno, que uno entiende. Entonces predicó ella así, ¿verdad? Ella más hace como 3 meses, quizá más. Ok, cuando tuvimos en el pastor Alan, una de conversión, una conversión ahí, de tener unos hermanos de todas las iglesias, un hermano pasó enfrente, un pastor, no sé si fue de Atlanta, no sé de dónde era él, y leyó la Biblia, y entonces dijo, no busquen, dijo, yo solo la voy a leer, dice, no busquen, o sea, no mando a nadie que abriera su libro, ¿verdad? Entonces, y él empezó a leer, pero cuando uno lee la Biblia de momento, que uno ya mira, que ya la persona empieza a leer, entonces uno ya se ubica. Por eso es bien importante leer la Biblia. Hay otra situación que también nosotros, para poder comprender la Escritura, hay que checar el contexto. Y entonces yo dije, a ver, yo me acordé, ahí predicó la hermana Beatriz, 41, cierta cosa. Bueno, hay veces hay cosas que son, yo creo que Dios manda ahí. Yo a veces guardo teléfonos, viste que yo guardo teléfonos de personas, ¿sí? Yo me dirijo, por cierto, como hacer pista, ¿verdad? Yo digo los primeros 3 números, ¿verdad? Y los últimos 2 números, a veces no me acuerdo, y empiezo yo, ¿no? Y empiezo, ya la mente, ya me acuerdo el número, cuando a veces necesito. Es bonito, yo le agradezco a Dios. Tengo una mente, tengo un cerebro un poco, aunque ya estoy viejo, pero mi papá es un señor que 82 años, y el señor, los textos de la Biblia todavía los tiene aquí, siempre hablo con él. Y es que cuando uno le agarra sabor a la Biblia, es algo muy deleitoso. Dios es grande, ¿para qué? Así es. Pues bueno, hermanos, entonces termino con este último versículo bíblico. Dice Salmos 89:5, dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Y también dice, en el Nuevo Testamento se usa el término iglesia 111 veces. Entonces sí,
Iglesia, pueblo de Dios, es lo mismo. Étnicamente, Congregación. sí. O sea, no dice verdad iglesia, ¿verdad? Es iglesia, no Son términos, pero lo que tratamos de enfatizar ahora es de que el pueblo de Dios, cuando nos referimos al pueblo de Dios, no nos estamos refiriendo al pueblo de Israel, sino a los verdaderos, al verdadero pueblo de Dios, porque recordemos, Dios solamente tiene un pueblo, y es un pueblo espiritual, y solamente es un pueblo. Étnicamente, es el pueblo de Israel. Nosotros nos llamamos la iglesia, pero también somos pueblo de Dios. Amén. Bueno, hermanos, entonces pongámonos de pie. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, mandando la presencia de Dios. Les adelanto la enseñanza suya no, ¿verdad? Pasa el otro día. Esta clase la vamos a recibir con él. de una vez. Ya vamos a recibir esta clase. Ahorita, ¿Vale? ahorita. Hermano, ¿qué hora se quiere ir? No digo yo, no estoy preguntando, es una pregunta nomás. No, hermano, ya. El jueves. Bueno. Esta clase ya va a ser para primero y segundo año. Entonces ya preparándonos para el siguiente. Bueno, nos despedimos. Maravilloso Señor, Padre Santo, en nombre de Jesús. Queremos agradecerte, Padre Santísimo, Señor. Gracias, Padre Santísimo, Señor, porque, Padre Santísimo, en todo este tiempo, Señor, has hecho un pueblo, Padre Santísimo, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor bendito. Todos aquellos, Padre Santísimo, que han sido, Padre Santísimo, por la fe, Padre Santísimo, puestos delante de ti, Padre Santísimo, Señor. Padre Santísimo, venimos siendo, Padre Santísimo, un solo pueblo, Padre Santísimo, Señor. Y te damos gracias, Padre Santísimo, por darnos la oportunidad de pertenecer, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre Santísimo, por esta enseñanza, Señor. Y Padre Santísimo, pedimos, Señor, sigas dándonos, Padre Santísimo, Señor, estas enseñanzas, Señor. Padre Santísimo, y síguenos, Padre Santísimo, ayudándonos, Señor bendito, porque, Padre Santísimo, nosotros no sabemos nada, Señor, pero tú eres el dador, Padre Santísimo, de la inteligencia, de tu palabra, Señor, de la sabiduría. Gracias, mi Dios bendito. Padre Santo, los ponemos en tus manos, llévanos con bien, Padre Santo, a nuestros hogares. Padre Santísimo, ayúdanos, Padre Santísimo, para estar, Padre Santísimo, listos y dispuestos, Señor bendito, para la alabanza de tu bendito nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, mis hermanos, estamos despedidos. Gracias, hermano, por la enseñanza. Amén, mi hermano.